mi señal, porque de repente es un poco inestable la señal. Así que, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, les saludo cordialmente a todos mis hermanos. Espero que estén todos muy bien. Me da mucho gusto volver a verlos después de haber estado en forma irregular, digamos, la semana que ha pasado en los estudios, debido a que me encuentro acá en Ecuador. Así que un gran saludo para todos ustedes. Me da mucho gusto, como les decía, y vamos a tener una oración entonces para comenzar en la reunión, porque hoy viene nuestro hermano Carmelo con la palabra de Dios en esta hora. Vamos a pedir a nuestro hermano Cristian Jara, si fuera tan gentil, mi hermano, de llevarnos en una oración, por favor. Y Sí, vamos a pedir entonces, lógicamente, como es habitual, por todos nuestros hermanos, hermanas que están pasando momentos difíciles. Quiero pedir, por favor, mi hermano Cristian, a ver si usted puede, digamos, incluir en la oración a la madre del hermano Alan Figueroa, que vive ahí en Guayaquil, Ecuador, que está pasando por un muy mal momento de salud. Este es un hermano muy joven y es muy entusiasta, así que hay que rogar por su mamá. No recuerdo su nombre exactamente, pero la mamá del hermano Alan Figueroa, por favor, porque está muy delicada de salud. Por favor, hermano, gracias. sí. Adelante. Bueno, oremos entonces, hermano. Amadísimo Padre Celestial, nuevamente, Señor, iniciamos una semana de estudios y queremos comenzar dándole gracias, Señor, por ello. Agradecerle, Padre, por las bendiciones que nos ha entregado, el alimento, el trabajo, el cuidado, Señor, que ha puesto sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. En esta tarde, Padre, queremos pedirle por nuestra reunión del día de hoy, por nuestro hermano Carmelo, que usted pueda bendecir tanto la reunión, Señor, para tener una reunión tranquila y estable, como a nuestro hermano, Señor, que usted le permita desarrollar lo que él ha preparado para beneficio de la congregación, Señor. Queremos, Padre, como cada tarde lo hacemos, pedir por los hermanos que se encuentran en necesidad de ayuda, Señor, de diversos tipos. Hemos tenido, Señor, noticia de este joven, Señor hermano Alan Figueroa, y la petición de oración, Señor, es por su madre. Está atravesando, Señor, algún problema de salud. Queremos pedir, Señor, por ella, que usted pueda, Señor, entregar los medios para que ellos puedan encontrar, Señor, el camino a poder mejorar su salud, Señor. Le agradecemos, Padre, por todos los hermanos que han podido estar y queremos pedirle por aquellos que se irán uniendo, que usted les permita poder estar en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por todo. A través de su Hijo rogamos, Señor, por todo esto. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian. Entonces, desde ya de Iquique, vamos a dar el paso entonces a nuestro hermano Carmelo Blanco. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Amén, amén. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes para los hermanos. Dios les bendiga a todos. Primeramente, le doy gracias a Dios, pues, y quiero darle gracias también a los hermanos por la invitación a la plataforma. El tema que voy a desarrollar en la tarde de hoy, pues, es un tema de reflexión, pues, muy conocido por todos. Tiene por título El día del Señor vendrá. Es un tema que creemos, pues, que es conocido por todos los hermanos y de hecho, pues, Pablo, cuando escribe la primera carta a los hermanos en Tesalónica, pues, él les escribe que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenía necesidad de escribirles, pues para él era un tema que ya había sido tratado anteriormente por los hermanos allá en Tesalónica personalmente. Y muchas veces nosotros asumimos, pues, que los hermanos en la congregación también están claros en cuanto al tema del el día del Señor, el día que el Señor venga. Sin embargo, mis amados hermanos, Pablo pronto tuvo que escribir una segunda carta a los hermanos en Tesalónica, eh, aclarando pues a algunos hermanos que habían malentendido acerca de ese tema, pues, y los corrige, pues. Y quiero que me acompañen pues a esa primera cita que quiero compartir con ustedes, que está en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo número 3 y luego vamos a leer el versículo número 5. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses. Pablo le escribe a los hermanos y dice en el versículo 1, dice, pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el versículo número 3, Pablo le escribe a los hermanos, le dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego, en el versículo número 5, él les hace una pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, era un tema que él había tratado tal vez personalmente con los hermanos en Tesalónica, y sin embargo, pues vemos que algunos de estos hermanos habían malentendido pues acerca del tema y no querían hacer nada porque para ellos era eminente que la venida del Señor estaba muy cerca. Luego, pues Pablo les escribe y dice, bueno, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, pues, porque si quieren atenerse o creen que es eminente, que es inmediato la venida del Señor, pues eh, tenían que esforzarse un poquito más. Bueno, nosotros sabemos, pues, y esperamos con ansias ese día, pero hoy quiero hacer una pregunta, pues, en la que pues debemos meditar acerca de ello. Por eso les decía que era un tema que quiero pues que reflexionemos acerca de ello. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Y eso es algo personal. Podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, preguntarnos de verdad, de conciencia, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Porque las escrituras dicen varios pasajes pues que el Señor viene. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Si nosotros hacemos una encuesta en la calle, pues, inconversos sobre este tema, pues nos conseguiríamos diferentes opiniones. Pues unos dirían que no viene. Y, y se basarían, pues, porque desde hace ya más de 2000 años se viene predicando acerca de ello y no ha venido. Como dice la Escritura, todo permanece igual. Y nos podríamos conseguir otro grupo pues, de estos sectarios que pues, utilizan todos estos acontecimientos que están pasando pues, actualmente en el mundo para especular, asustar a la gente, alarmar a la gente acerca de la venida del Señor. Todas estas lo ven ellos todos como señales, todas estas guerras entre países, hambrunas como está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza, en África, ¿verdad? Todas estas pestes, pestilencias, como son todas estas variantes que han venido ocurriendo después del COVID. Pero nosotros no nos podemos dejar mover pues, de lo que hemos creído, como lo escribió pues, Pablo a los hermanos en Tesalónica, cuando le dije, no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni en espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, porque tal vez llegó alguien también especulando pues con una carta supuesta de Pablo diciendo que ya eso había ocurrido. Pues nosotros pues debemos estar claros en cuanto a ello. Y por eso pues nos vamos a basar en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la venida del Señor? ¿O qué dice la Biblia acerca del día del Señor? Vamos entonces primeramente al libro de los Hechos y vamos a leer, mis amados hermanos, en el capítulo número 1 y vamos a tener allí, vamos a leer allí el versículo número 10 y 11. Dice la palabra de Dios que después que el Señor resucitó, estuvo por 40 días apareciéndosele pues a los apóstoles. Y por supuesto, 40 días después hacían de él al cielo, pues, y estaban, como lo dice en Hechos capítulo 1, versículo número 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre él se iba y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Y si la palabra de Dios lo dice así, nosotros lo creemos, ¿verdad? Que el Señor viene. Esa misma experiencia, pues, que tuvieron allí los apóstoles, en este caso, por decirse, varones Galileo, los apóstoles en ese momento que vieron ir a nuestro Señor Jesucristo, bueno, así no vendrá. No sabemos, no, ya no lo dijo, esa nube pues pudo levantar a un hombre porque fue en carne y hueso, pues porque dice la escritura que él comió, bebió, participó, estuvo con los apóstoles, demostrando pues que no era ningún espíritu, que era un hombre de carne y hueso. Pero vamos también a la primera carta a los tesalonicenses y vamos a ir al capítulo número, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, mis amados hermanos. Y vamos a leer en el versículo 1, el versículo 3 que había parafraseado anteriormente. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, y escribiéndole Pablo en esta primera carta, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo le escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y me gusta esa palabra cuando dice sabéis perfectamente, porque ya esto estaba escrito, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos, pues nos narra cuando Pablo les dijo textualmente o habló personalmente con los hermanos diciéndoles cuándo iba a venir, que el Señor Jesucristo iba a venir nuevamente. En el versículo número 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, por lo que entendemos en este versículo número 3, es todo lo contrario, pues, a lo que hablan todos estos especuladores, todos estos sectarios que alarman a la gente con todas estas señales que hay. Ahora todo el mundo, cuando preguntamos a los inconversos, dicen, no, mire, que es que ya tal ejército tiene bombas atómicas capaz de destruir. Ahora sí se va a acabar el mundo porque en todas partes hay guerra, hay vientos de guerra. Cada quien muestra sus armas más poderosas para destruir el planeta. Pero la escritura dice todo lo contrario, porque cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Y Pablo hace una comparación, bueno, mis hermanas sabrán pues cómo un dolor de parto no le avisa, mire, a las 8 de la noche le voy a dar el primer dolor, sino que eso es algo repentino, que no avisa en ningún momento. Por eso Pablo pues toma ese ejemplo tan sencillo para que todos entendamos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es las enseñanzas de Pablo, muy parecidas a las de nuestro Señor Jesucristo, cuando él daba ejemplos muy claros que todos podían entender. Por supuesto, nosotros los varones pues no sabemos cómo es un dolor de parto, pero cuando nuestras hermanas que ya tienen hijos pues saben lo que significa eso, eso es algo que, por lo que le preguntaba a mi esposa, es algo repentino, que no avisa a qué hora ni qué intensidad, pues, ni tampoco indica un dolor eso que ya exactamente es la hora del alumbramiento, solamente, como dice, una alarma, un tiempo dice. Entonces, cuando nosotros oímos a toda esta gente hablar especular acerca de todos estos acontecimientos que ellos ven como señales, no son realmente, pues, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que esta gente dice. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá en ellos repentinamente. Entonces, si volvemos a hacernos la pregunta, dice, bueno, ¿cómo nos estamos nosotros preparando para ese día, el día que venga el Señor, nuestro Señor Jesucristo? Realmente estamos esperando, pues, tenemos esa seguridad, pues, que tenía Pablo cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros realmente necesitamos, pues, afianzarnos cada día, hermano. Confiar más en lo que dice la palabra de Dios, meditar acerca de ello, conocer cada día más acerca de nuestro Señor, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en eso, en conocerlo, conocer a Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos mucho, hermano,
meditar, tener una buena disciplina en cuanto al conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ha pasado entonces si sabemos que el Señor viene? ¿Qué ha pasado con esa promesa de su venida? Pero para ello también vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, mis amados hermanos, y vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer allí desde el versículo número 1 al versículo número 8. Es un tema, pues, en algunas Biblias, pues, las versiones, por ejemplo, la Reina Valera del 60 que tengo yo, que tiene un título sobre el capítulo 1, dice que el día del Señor vendrá. Yo siempre aclaro, pues, y le digo a los hermanos que estos títulos son ayudas de la editorial, no son palabras inspiradas por Dios, pero que nos ayudan a nosotros hoy en día a entender un contexto o un texto. Anteriormente comento yo a los hermanos que sería como más difícil, tendríamos que desenrollar un pergamino, un rollo para buscar la cita que nosotros queremos. Hoy tenemos esta facilidad porque nos dan hasta un subtítulo o un título para nosotros escudriñar o estudiar un texto, un tema. Entonces dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, mis amados hermanos, en el versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando sus propias concupiscencias, sus malos deseos en el corazón, como dice, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es cierto, mis amados hermanos, ya esto estaba escrito. Hay muchas personas en el mundo, pues, por supuesto, inconversos, que cuando le predicamos la palabra de Dios y le decimos que tienen que prepararse para ese día, pues lo primero que nos dicen es como escribió aquí Pedro, que dice que desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen iguales. Muchas veces esa es la respuesta que nosotros oímos. Mire, es que en todas partes hay escrito que el Señor viene, que ya la venida del Señor está cerca. Bueno, cierto. La palabra de Dios es clara y precisa. Y si la palabra de Dios dice que el Señor viene, es porque el Señor viene. Lo que no dice la Escritura es el día ni la hora, pero la palabra de Dios dice que el día del Señor vendrá. Entonces, dice en el versículo número 5, la segunda de Pedro, capítulo 3, donde estamos, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Si nosotros vamos al libro de los orígenes, a Génesis, el primer libro de la Biblia, y leemos los primeros 2 capítulos, pues entendemos todas las cosas que hizo Dios por medio de su palabra. No dice que tomó una pala y comenzó a separar la fuente de las aguas, no, sí dice por su palabra, porque su palabra pues tiene poder. Y ese mismo poder, pues vamos a verlo más adelante, pues también tiene poder para decretar ese día. Entonces dice, versículo número 6, dice: lo cual el mundo entonces pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Por esa palabra con la que hizo allá en Génesis capítulo 1, en donde habla acerca de la creación. Bueno, dice en este versículo número 7, que los cielos y la tierra que existen ahora también están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 8 dice: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No sabemos el tiempo exacto, preciso, que tiene Dios reservado para dar con su palabra, pues, el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice el versículo número 9, dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su infinita misericordia, pues Dios tiene también, pues, ese amor, como desde un principio, dice la Escritura en Efesios, antes de la fundación del mundo, ya Él tenía preparado un plan predestinado a ser salvos en Jesucristo. Ese es el verdadero amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Si nosotros complementamos esta cita, una cita que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, nos habla también acerca de la venida del Señor. Hay quienes hablan que este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo ya ocurrió en el tiempo, pero vamos a ver lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, el versículo número 36. Y aquí, pues, nuestro Señor Jesucristo, todavía en su ministerio, aquí en la tierra, todavía enseñó acerca del tema. Dice el versículo número 36, Evangelio según San Mateo 24, 36. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Perdón, el versículo 35, estoy leyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no es hombre que miente. Y dice más adelante en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de él, la venida del Hijo del Hombre. En pocas palabras, la gente estaba haciendo su vida normal, natural, lo podemos decir nosotros hoy en día. Comiendo, disfrutando, casándose, y hasta que vino el día, y dice la Escritura que fue Dios quien cerró esa puerta. Imaginémonos nosotros, toda la gente arañando ese barco, queriendo que Noé les abriera la puerta, pero tiempo suficiente tuvo él para construir esa arca y predicar acerca de ese acontecimiento. Muchos se burlarían de él por el tiempo que duró construyendo ese barco, pero él creyó en la palabra de Dios. Así como su palabra nos dice que él vendrá en algún día. No dice cuándo, pero que él vendrá. Entonces, mis amados hermanos, todas estas cosas están escritas para que nosotros, pues, las entendamos y estemos preparados. Por eso cuando yo les pregunté, dice, bueno, ¿cómo nos estamos preparando nosotros ese día? ¿Será que nos va a agarrar como la gente en el tiempo de Noé? Estaban haciendo una vida normal y habían descuidado, pues, la promesa. Entonces, es necesario, pues, nosotros, como dice la Escritura, con más diligencia, estemos preparándonos cada día, no perdiendo el tiempo. Pero no solamente preparándonos, sino también enseñando y compartiendo. Porque si nosotros hemos creído que el Señor viene también y que nos va a llevar al cielo, pues si nos consigue perseverando en su palabra, también queremos pues que nuestro prójimo, nuestra familia, también nos acompañen en ese viaje. Entonces ya queda parte de nosotros, no vemos como dice la palabra de Dios, que dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ya ahí no hubo más tiempo. El día que el Señor venga, dice que eso será una cosa repentina. Nos va a dar más tiempo, si no el tiempo lo tenemos hoy. Hoy podemos decidir dónde queremos pasar la eternidad. Ya ese tiempo no vamos a tener el tiempo para decidirlo. Entonces, también, mis amados hermanos, el Señor, pues, como habíamos leído, y quiero que volvamos allá a la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, como habíamos leído allá, pues, la tardanza de nuestro Señor Jesucristo, pues, es que Él no quiere que ninguno se pierda,
Por eso estaríamos ahorita, nos está dando ese tiempo, como el tiempo que duró Noé, pues, construyendo aquel barco, pues, hoy en día, pues, ya han transcurrido más de 2000 años, pues, y todavía está dando tiempo. Yo siempre le digo a los hermanos, bueno, yo no creo que el Señor, nuestro Padre Celestial, haya enviado a su Hijo a morir por poquitas personas. Porque si la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no sea, sino que tenga vida eterna, entonces es la oportunidad que da pues a todo aquel que realmente tiene que creer pues en lo que dice la palabra de Dios. Entonces voy a leer en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, voy a leer el versículo número 9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardarse, sino que es paciente, y ahí está la palabra, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí es donde nos da el tiempo, no solamente para que nos preparemos, sino que también prediquemos la palabra de Dios a nuestros seres queridos, nuestras familias, comenzando por allí, pues, si nosotros vemos ese ejemplo de Noé cuando subió a la arca, fue con sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa. Ahora, ¿dónde está nuestra familia? Realmente también la estamos preparando. Es para reflexionar un poco nosotros. Muchas veces a mí me duele y me cuesta creer como familia de hermanos predicadores y sus hijos no son cristianos. Y digo yo, bueno, tenemos que comenzar un duro trabajo desde la casa, así como Noé. Si nosotros hemos creído y sabemos que el día del Señor vendrá, también tenemos que preparar a nuestras familias, a nuestros amigos, lo que realmente queremos nosotros, y a todos, al prójimo en general, porque ese es el mandamiento, predicar la palabra de Dios a toda criatura. Entonces, leo el versículo número 10 de la segunda carta de Pedro, que está bien en el capítulo número 3, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Un verso bastante controversial para los testigos, porque ellos pretenden que después de la venida del Señor, pues van a volver a vivir en esta tierra, y la palabra de Dios, pues también los profetas escribieron acerca de este tema. Dice que el día que el Señor venga, dice todo, como lo dice ese versículo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, y dice además el versículo, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En pocas palabras, no va a quedar nada por acá de lo que nosotros vemos hoy en día, porque todas estas cosas van a ser destruidas. A diferencia de lo que predican a los testigos de la atalaya, pues que piensan que van a vivir con los animales, con las serpientes, con los leones, con los tigres, y todos van a ser amor y paz, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice el versículo número 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y bien claro lo dice ese versículo, todas estas cosas, no está diciendo algunas, sino todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La pregunta es algo que nos debe hacer reflexionar a nosotros hoy en día. ¿Cómo vamos a andar nosotros desordenadamente, no agradando, haciendo las cosas con devoción a lo que a Dios le agrada? Entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piedad, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? No podemos nosotros hablar en contra de lo que dice la palabra de Dios.
En pocas palabras, no va a quedar absolutamente nada. Por medio de su palabra, pues, como lo dice la Escritura. Dice el versículo número 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha dado, él los ha escrito. Tenemos que tener entendido, hermanos, que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación de nuestras almas. Ya Pedro, en este mismo capítulo, en 2 ocasiones lo ha dicho, que la tardanza que ha tenido, la paciencia que ha tenido nuestro Señor Jesucristo, es porque no quiere, pues, en el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. En otras palabras, en el versículo 15, él vuelve y repite, y dice, y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Repitámoslo una y otra y 2 veces, porque realmente esa es la paciencia que tiene nuestro Señor. Por gracia, darnos ese regalo. A lo mejor no lo merecíamos, no lo merecemos, pero Dios en su infinito amor y su misericordia, pues, preparó, pues, a su Hijo de tal manera, entregarlo y que muriera en la cruz para darnos la salvación a todos nosotros. Algo que debemos valorar, algo que, por lo cual hacemos memoria cada primer día de la semana, cuando recordamos, pues, ese acto perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz para justificarnos delante del Padre. Entonces, en el versículo número 16, Pedro escribe, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y podríamos ver, pues, cuando Pablo les escribe a los hermanos en Tesalónica, cuando él les dice, no se dejen mover, ni crean, porque el Señor viene, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces dice que vendrá ese día, o las señales serían pues cuando venga el hombre, el inicuo, el hombre de pecado, pero él dice que no nos dejemos mover de todas estas cosas que la gente dice en el mundo que no están escritas en la palabra de Dios. En el versículo número 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Hermanos, necesitamos, hermanos, cimentarnos cada día, arraigarnos más en su palabra, para no movernos. Aquí en nuestro país, en Venezuela, pues en los llanos hay un árbol que se llama la palma, que en estos tiempos, que es tiempo de invierno y hay mucha brisa, esos árboles son movidos, hermanos, como las matas de coco a la orilla de la playa, pero son difíciles de que la brisa los desarraigue de sus cimientos, pues, porque están cimentados, pues, muchas raíces. Así debemos nosotros, los cristianos, cada día arraigarnos más en su palabra, estar seguros para no ser arrastrados por todas estas corrientes engañosas que hay con tantas denominaciones y tantas religiones. En el versículo número 18, por eso Pedro le escribe y dice, antes bien, crecer en la gracia, en ese regalo que nos dio Dios, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues Pedro, igual que Juan, cuando Juan allá en el capítulo 17, versículo 3, él dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Y realmente ahí está. Ahí está la clave para nosotros crecer y seguir confiando más en su palabra. Cada día que nosotros conocemos más de Dios y de Jesucristo, nos vamos a arraigar,
vamos a cimentarnos más en su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, tengamos en cuenta pues que el Señor lo que quiere, la paciencia del Señor es que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y tengamos en cuenta que el Señor vendrá y cada uno de nosotros va a dar cuenta de todo lo que haya hecho, como lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo número 5, y vamos a ir hasta allá, mis amados hermanos, 2 Corintios al capítulo número 5. Lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 10, perdón. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy en día, mis amados hermanos, si pecamos, abogado tenemos, pero el día del Señor vendrá como juez a dictaminar una sentencia. Ya allí, pues, ni que, como dijéramos acá en Venezuela, ni que lloremos. Ese día, pues, será como el día que Dios cerró el arca, el barco. Muchos querían entrar, o tal vez querían entrar, y ya las puertas estaban cerradas. Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir dónde queremos pasar la eternidad, porque ese día vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Ese día se abrirán los libros, el libro y los libros, y vamos a dar cuenta. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Nosotros vivimos en este mundo, como lo decía al principio, cada vez más corrompido, hermano. Pero si hacemos lo bueno, mis amados hermanos, y lo que le agrada a Dios, Él nos va a librar. No tenemos por excusa de que la maldad se ha generalizado, ha crecido tanto en todo el mundo. Vemos tantas noticias tan despreciables, ¿verdad? Tan malas, pero eso no nos va a justificar en el mundo cada vez más corrompido. Pero si nosotros hacemos lo bueno y lo que le agrada a Dios, Él nos va a librar pues de todo ese castigo. Y a mí me gusta pues cuando leía el ejemplo que Pedro daba referente a Lot. Él estaba ahí en una ciudad, ¿verdad? Vivía en esa región bastante corrompida, pero Dios tuvo misericordia de él, como puede tenerla de nosotros. Como lo dice en la segunda carta de Pedro, que quiero que me acompañen allí. Vamos nuevamente a las cartas de Pedro, vamos a la segunda carta de Pedro, y vamos a leer ahora, mis amados hermanos, en el capítulo segunda de Pedro, en el capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo número 6. Vamos a comenzar, vamos a leer el contexto. Vamos a leer desde el versículo número 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente
a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al Señor. Entonces, este ejemplo es un digno ejemplo para nosotros. A pesar de toda la situación que nosotros pues estamos atravesando hoy en día, un país, un mundo tan corrompido como el que estamos viendo cada día, pues dice la palabra de Dios que el Señor sabe librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Porque ese día, el día del Señor, ese día vendrá. Y mis amados hermanos, para concluir, quiero leer, pues volver nuevamente al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 24, y leer, vamos a leer ahí, en ese capítulo 24, desde el versículo número 42. Nos va a dar respuesta. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? Versículo número 42, Mateo 24, dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiere decir que debemos estar despiertos. Nosotros no somos de los que estamos dormidos, ¿no? Dice, nosotros no somos los de la noche, sino del día. Entonces dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la gente supiese a qué hora el ladrón llega a la casa, bueno, aseguraría hasta las ventanas, hasta el techo. Así nosotros, teniendo en cuenta y estando claro que el Señor viene, nosotros debemos estar despiertos. Vela hasta ese día, dice, porque tanto también vosotros está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá. El día del Señor vendrá. Preparémonos para que ese día, preparémonos para ese día, hermano, porque vendrá a la hora que no penséis. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga a todos. Espero que pues su palabra sea la que nos aliente, nos edifique cada día. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya, hermanito, muchísimas gracias. Disculpe que estoy con la cámara apagada porque aquí la señal está muy mala, ¿ya? Así que me disculpan mis hermanos. Vamos entonces a tener una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano José Antonio Fariña si puede guiarnos en una oración, por favor, mi hermano. Y después vamos a continuar con nuestro hermano Néstor, que traerá algunas novedades si es que hubieron ahí en Facebook. Hermanito José Antonio, adelante, por favor. Oramos, hermanos. Padre de la gloria que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta tarde, noche, Padre, vamos al trono de su gracia, de su gloria, donde mora usted, para agradecerle, Padre amado, por la oportunidad hermosa que hemos tenido en podernos saludar, Padre Santo, y principalmente traer una lección para nuestras vidas. Gracias por el ánimo del hermano Carmelo. Rogamos por él, su familia, los hermanos allá en Venezuela y por su iglesia, Padre Santo, en este parte del mundo hispano, y todos aquellos hermanos y hermanas que ven, Padre Santo, oirán este estudio que tanto bien nos hace para tener presente, Padre amado, la venida de su Hijo Jesucristo en juicio, Padre, en poder y también, Padre bendito, para dar descanso y premio a aquellos que hayan sido, usted encuentre, esforzados, Padre. Ayúdenos para ser de este grupo de quienes, Padre, seamos hallados esforzados ese día y que no vivamos, Padre amado, en pecado como vivían los antediluvianos, pensando, Padre amado, que para entonces nunca sería destruida la tierra anegada en agua.
Así, Padre amado, rogamos para que no nos durmamos en nuestros laureles, sino que estemos listos, preparados y como lo dice su palabra, en acción, Padre Santo, en expectativa de su venida, teniendo paciencia y activos para la venida suya, Padre Santo, la venida de su Hijo, y donde Padre será entregada a su iglesia. Su Hijo la entregará, Padre, a usted y para estar siempre con usted en la eternidad. Muchas gracias, Padre, por este momento. Pedimos por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos, enfermas, por los niños, por los hermanitos de edad adulta, Padre Santo Mayor. Pedimos por ellos también. Rogamos nuestro Padre Dios por sus hijos en este vasto mundo, por quienes sufren. Rogamos por quienes estudian y viajan por predicar su palabra y edificar a otros hermanos, Padre, como es el caso de nuestro hermano Ernest. Sea con él donde se encuentra y su familia allá en Chile. Que la honra y que la gloria la tenga usted, Padre, por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, es nuestra oración, Padre. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José Antonio, por habernos traído entonces la oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor a ver si hubieron algunas novedades en Facebook. Adelante. El micrófono, hermano Néstor. Síndrome nestoriano. ¿Qué será? Bueno, buenas noches, hermanas y hermanos. Estuvo la hermana Tomasita Sánchez, William Centeno Fornos, Richard Rosson, Janet Toro, Mario Peña, Rubiela Cortés López, Arelis Calzadilla Moreno. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Carmelo hoy día y han dejado aquí algún mensaje. Vamos a ver. Dice el mensaje, a ver. Aquí está. Janet Toro dice, Dios les bendiga y fortalezca grandemente, hermanos. Saludos desde Venezuela. Rubiela Cortés López dice, Dios les bendiga siempre, mis queridos hermanos. Saludos y bendiciones. Esos son los mensajes que tenemos. Pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que será subido en breves momentos. Eso, hermano Ernest. Ok, muchísimas gracias, hermano Néstor. Muchas gracias a nuestro hermano Carmelo, por supuesto, por habernos traído este interesantísimo tema que tiene que ver con la venida del Señor y ahí está en segunda de Pedro capítulo 3. Muchísimas gracias, muy interesante, mi hermano. Esto es bueno recalcarlo muchas veces y especialmente a aquellos que todavía no son cristianos, para que puedan poner atajo, por supuesto, a su situación personal con el Señor. Vamos a pasar entonces a los comentarios, vamos a pasar a los saludos, a los agradecimientos de cada uno de ustedes en sus países, en sus ciudades, en la zona horaria donde ustedes estén, mis hermanos. Y bueno, la verdad es que tenemos que mantener siempre presente y siempre fresco en nuestros corazones todo esto que, por supuesto, ha expresado nuestro hermano Carmelo en su estudio del día de hoy. Nuestro hermano Cristian parece que se le fue la luz, me estaba comentando, una forma inestable y sí, algo se le ve en la penumbra ahí, el hermano. Así que bueno, ¿alguien desea hacer algún comentario? Hermano Jorge, hermana Doris, tanto tiempo que no la veía, mi hermanita, qué bueno que está por acá, o yo que estoy por acá, porque yo como estoy en otras partes, un abrazo, hermana, saludos. Hermano Ernest, Hermano, siempre adelante. yo creo que la muy buena reflexión, como lo dijo el hermano Carmelo, nos recuerda tantos versos que a cada rato, en varios momentos le damos lectura, pero a veces en la forma como se enfoca, te llenan siempre de un espíritu distinto. Y el hermano Carmelo hoy día da una exposición realmente que nos llena de un conocimiento de lo que es y de lo que debemos ser listos para el día que el Señor venga. Muy buena lección, hermano Carmelo. Amén. Amén. Muy buena lección. A ver, Gracias. hermano Jorge, muchísimas Gracias, gracias hermano Jorge. por Bueno, toda su la gloria sea intervención. para Dios. Espero que sea de Amén. reflexión y de aliento para todos nosotros. Amén. Por supuesto. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Hermanita Doris, adelante usted. Hola, hermanito Ernest, ¿cómo está? Gusto verlo. Sí, Igualmente. quiero decirle al hermano Carmelo que ha estado muy bueno su
su estudio y la verdad que la palabra de Dios siempre nos ayuda mucho y que Dios me lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Muy buen estudio, hermanito Carmelo. Bendiciones. Amén. Gracias, mi hermana Doris. Un abrazo también para ti. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Gracias, nuestra hermana hermanito. Doris. Gracias, hermanita Doris, por su intervención. Hermana Jenny, Gracias. adelante. Hermana Jenny. Amén, amén, bendiciones. Muy bonito el estudio, hermano Carmelo, de verdad que sí. Muy linda reflexión, la cual nos insta a mantenernos firmes, ¿no? Para estar preparado para ese día. Muchas gracias, hermano Carmelo. Dios bendiga su vida y nos place escucharle dando estudios. Dios les guarde a todos. Amén, hermana Jenny. Bendiciones también para ti. Gracias, hermana Jenny, por su comentario también. Hermano Amén. Néstor, Hermano Rogelio está levantando la mano. hermano Rogelio también quería comentar algo. Adelante, hermano Rogelio. Buenas noches, hermano. Yes. Agradecidísimo del mensaje que ha traído el hermano, porque es una enseñanza relativamente simple, pero tan emotiva que nos lleva a pensar que tenemos que jugarnos la vida para poder ir a la eternidad con el Señor. Él siempre va a ayudarnos, Él retrasa su venida para que nos salvemos más cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Pero así todo tenemos que esforzarlo porque el premio que tenemos, el ser humano ofrece muchos premios en todas las naciones, así, y usted a lo mejor se gasta una ponchada de peso, no sé si la entienden la palabra esa, pero nunca, nunca el premio va a ser como vivir la eternidad con nuestro Salvador que quiso ayudarnos a que saliéramos de la oscuridad. Gracias, hermano, y yo bendigo su vida, su congregación y nada más. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Rogelio. Muchas Amén, gracias. hermano, Amén. Dios te muchísimas bendiga. gracias. Bendiciones. Mm. Bien, El eso es. ¿Alguien más? ¿Me decía hermano Néstor? chat. Sí, acaba de llegar. Sí, tiene toda la razón. Dice, la hermana Marisa. Amén. Muy bien. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me ha dado el hermano Néstor, entonces, de que aprovechando que estoy por acá, por estos lugares, entonces nuevamente pueda, digamos, poder aportar un poquito para la dirección de esta reunión, que ha estado muy bonita. Hemos estado disfrutando de la palabra del Señor, nos hemos podido saludar y hemos podido orar a nuestro Padre Celestial también. Les agradezco a cada uno de ustedes. Si es que no hay nada más que decir, vamos a seguir orando por la hermana Yolanda, por la salud de todos nuestros hermanos. Aquí yo estaba hablando hace un momento atrás por la salud de una hermana que está en Guayaquil, en Ecuador, y su hijo, que también es cristiano, tiene 21 años, es un muchacho muy entusiasta en realidad, y su mamá está hospitalizada porque tiene un tumor al colon, entonces está bien malita de salud. Así que están trabajando los médicos, los doctores por ella para que se pueda recuperar. Así que si ustedes lo pueden tener en sus oraciones, por la madre de nuestro hermano Alan Figueroa, ¿ya? De allá de Guayaquil, para que su mamá se pueda recuperar. Así que le doy las gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de verlo, gracias al Señor principalmente, y por la palabra que nos trae nuestro hermano Carmelo de parte de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias. Llegamos hasta acá. Muchas Gracias, gracias. amén. Hermano. Bye, amén, gracias, Dios le Gracias, bendiga. Saludos, mi hermanos. hermano. Bendiciones. Que le vaya bien, hermano Néstor, hermano Gracias, Karim. Saludos, mi hermano hermanos. Sergio. Dios les bendiga, hermano, a todos. Buenas noches, Gracias, buenas hermano tardes, Carmelo. bendiciones para todos. Dios los Saludos para bendiga. todos, mi hermano Cristian, José Pareña. hermano Dios te Cristian, bendiga. apague la A luz, pues, todos. hermano.